Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver síndromes trombofílicos. También le podemos llamar síndromes protrombóticos, o también le podemos llamar síndromes de mucha coagulabilidad. Filias, amor por los trombos. Y dentro de la patología prototipo que vamos a ver, dentro de las prototipos vamos a ver el síndrome antifosfolípido, vamos a ver mutación B de Leiden o enfermedad B de Leiden, y si da tiempo menciono algunos datos importantes de homocisteinemia y esas cosas, otros síndromes protrombóticos. Ok. Bueno, yo se los voy a leer. Tenemos a Adriel, 38 años. Él es derivado de la provincia de Tecash para un estudio de un síndrome de hipertensión portal. 38 años, síndrome de hipertensión portal. Detectado en el hallazgo de varices esofágicas en un estudio de endoscopía. Presentaba como un antecedente de diagnóstico, o sea, él tenía antecedentes de haber tenido un infarto en el pulmón, un paciente de 38 años, efectuó hace 6 años, ¿sí? Se le hizo esto. Dice, también tiene el antecedente de un infarto mesentérico, un infarto en los vasos mesentéricos, confirmado también por la parotomía y biopsia hace 2 años. Con trombos en múltiples venas del intestino. No se conocía factores predisponentes para ambos episodios que ya mencioné, el infarto del pulmón y el infarto intestinal, y los estudios de función hepática fueron normales. La tomografía computada de abdomen nos mostró un hígado que estaba normal, su hígado, normal, ¿sí? Pero tenía una esplenomegalia leve. Por resonancia magnética se comprobó una trombosis de la vena porta con cavernomatosis. Pregunta, ¿cómo interpreta y relaciona 2 episodios anteriores con el actual? O sea, ¿qué tiene? O sea, obviamente tenemos que pensar acorde al tema, en este caso, ¿qué da a entender que esté joven y que tenga los antecedentes que ya mencioné con lo de ahorita? Puede ser, pudiera quizás ser hereditario, aunque no dice lo de que su papá haya muerto de eso, pero digo, ¿qué piensan que pueda tener el paciente? Pues sí, una trombosis ya estuvo. Ahora, ¿ustedes les parece lógico que, no sé, acaso ustedes ven que es muy común que te estés formando trombos en tus intestinos, trombos en tu pulmón, trombo en tu cerebro, trombo? No, ¿verdad? Sobre todo que es una persona joven, la verdad es que está joven, 38 años para estar con trombos. ¿En qué patologías y en qué edades es más común los trombos? El libro mencionaba que entre los 20 y los 40 en las mujeres embarazadas no tenían lo de lupus. Ok, ¿qué más? ¿El infarto qué? ¿Por qué se da un infarto? Por una placa de ateroma que se pueda romper y forma un trombo, ¿no? Entonces los trombos son más frecuentes en el corazón, en el cerebro, ¿no? O sea, si acaso no es muy común los CVCs, las enfermedades vasculares cerebrales, es más común, pero ¿en qué pacientes ven que es común el infarto y el EVC? En personas mayores, ¿no? Personas ya adultos, ya grandes. Esta persona no casaría como una persona ya mayor, ¿no? ¿Por qué está teniendo trombos? ¿Y por qué está teniendo trombos en los sitios menos habituales que ya acabo de decir, ¿no? Un infarto en el cerebro, un infarto en el corazón. Pero él lo tuvo, ¿puedes saber, por favor? Él lo tuvo en... Perdón. No se preocupe, ¿no? Sí. Él lo tuvo en el mesenterio. Díganme, ¿cuándo habían escuchado que alguien tenga un trombo en el mesenterio? Es diario, ¿no? Es raro, chicos, es raro. La segunda pregunta dice, ¿usted estudiaría o trataría de buscar un síndrome de hipercoagulabilidad? Sí, definitivamente sí. Habría que descartar en este paciente eso. ¿En qué deberías de pensar?
¿Cuál es el síndrome trombofílico más común? Seguro lo habrán leído. ¿Cuál es la principal? Les dije que lean el Argente para leer trombofílicos y ahí te decía la frecuencia de los síndromes trombofílicos, las causas más comunes. ¿Cuál es la causa de hipercoagulabilidad más común? ¿Ah? ¿Eso es lo que dijo él? ¿La cascada de coagulación? ¿O a qué se refiere? No, ¿A eso? en concreto, ¿qué patologías? O... Patología. La que dijo ella, trombosis venosa profunda. No, o sea, la trombosis venosa profunda, eso es lo que sucede, pero ¿cuál es el detrás? O sea, ¿cuál es lo que lo está condicionando? Al menos en trombosis venosa profunda de miembros inferiores mencionaba el libro que era como que el sedentarismo, el mantener la estasis venosa propiciada sin iniciar los procesos de coagulación. Ok. Bueno, se dividen en primarias y secundarias. Ahorita las vamos a ver, ¿dale? Y se los platico. Pues aquí solo para que sepan lo que eran las respuestas para este libro, el Argente Álvarez de Semiología Médica Panamericana, segunda edición 2014, es presencia de 3 episodios de tromboembolia venosa en un paciente joven. No manches. Te dice, definen una trombofilia. No es el concepto en sí, pero ahorita vamos a ver. Dice, 2 de los episodios, la trombosis mesentérica y la portal, ocurrieron en territorios que no son habituales. Porque yo ya les dije, los trombos sí son frecuentes, pero en un paciente mayor y además en el corazón y en el cerebro. Todo lo que no sea corazón y cerebro en alguien grande es un sitio inhabitual, ¿sí? Por lo que se debe sospechar principalmente 3 etiologías según el Argente, que son déficit de antitrombina 3, síndrome mieloproliferativo crónico y hemoglobinuria paroxística nocturna. O sea, impresionante. La hemoglobinuria paroxística nocturna sí es cierto que te puede causar anemia por crisis hemolíticas, pero una de las características de la hemoglobinuria paroxística nocturna es una tendencia a favorecer la formación de trombos. Está feito. Recuerden, esto es de la clase de hemorragíparo. Siempre debe de haber un equilibrio entre las sustancias procoagulantes y las sustancias, tanto las anticoagulantes como las que rompen los coágulos, ¿sí? Estas si aumentan, estas te hacen sangrar, y estas si aumentan, te hacen coagular. Debe de haber un equilibrio. Ese equilibrio se llama hemostasia, ¿sí? Balance hemostático, ya que hemostasia en sí es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para no desangrarse. Lo dije incorrectamente. ¿Sí? Balance hemostático. Hemostasia es la palabra para referirnos a... Sí. Ok, esto ya lo habíamos dicho. Y aquí tenemos grandes síndromes en hematología. Los que ya vieron el video de hemorragíparo saben que lo mencioné. Los grandes síndromes. Soy histriónico, ya se fijaron. Es como que me muevo y hago mis ademanes. Síndrome anémico, síndrome hemorragíparo, síndrome de inmunodeficiencias, síndrome de hipercoagulabilidad y síndrome vasculítico. Nosotros, que son los más frecuentes e importantes, es síndrome anémico. ¿Qué definía síndrome anémico? Solo para ver que sí se acuerdan. Astemia, adinamia, disnea de esfuerzo, palidez generalizada. ¿Dale? ¿Y qué define el hemorragíparo? No, ese es hemolítico. Hemorragíparo. ¿Cómo es? ¿Es hemorragíparo o hemorragipájaro? Hemorragíparo. Es que yo de estudiante decía hemorragipájaro. De verdad, me daba trabajo decirlo bien. Pero el hemorragíparo. Ajá, exactamente. Sangrado fácil. Para fines de practicidad, un sangrado un sangrado que se aparece fácilmente con un traumatismo muy leve o insignificante, puedes considerar que el paciente tiene un síndrome hemorragíparo. De hecho, obviamente es factible que si te cortas sangre, sí, pero ahí el síndrome hemorragíparo es un sangrado fácil, espontáneo, o si no es espontáneo, con un traumatismo leve que habitualmente a cualquier persona no le generaría sangrado.
¿vale? El síndrome hemorragíparo, ¿sí? Y el síndrome de hipercoagulabilidad, que es el que vamos a hablar hoy. Ya se fijaron, estamos hablando de 3 síndromes. Y el vasculítico se ve en 5º año. Y el de inmunodeficiencia se ve, pero en otra materia, ¿vale? Bueno, no se ve como, no sé si lo ven como el síndrome en sí, pero ven el tema de inmunodeficiencias en otro tema. Muy bien. Entonces, según el agente Álvarez, te dice que es un trastorno sistémico que predispone al paciente a presentar trombos. ¿Cuáles son los criterios que definen el síndrome? Mayor o igual a un episodio de trombosis en sitios habituales, pero en una persona joven, menos de 40 años. O sea, que sí puede ser definido un síndrome protrombótico en alguien que tenga trombos en sitios habituales. Para fines didácticos, los habituales son corazón y cerebro, pero no sería común en una persona joven, ¿vale? Piénsalo. O sea, la principal fisiopatología de una cardiopatía isquémica o de un EBC en una persona mayor es aterosclerosis, ¿no? O sea, la formación de placas de ateroma que obstruyen la luz del vaso, se obstruye el flujo sanguíneo. Pero en una persona joven, ¿por qué tendría aterosclerosis? No sería lo habitual, por eso tienes que pensar en alguien menor de 40 años que tenga un EBC o que tenga un infarto. Tienes que pensar en causas diferentes a la aterosclerosis. Por lo tanto, más de un episodio de trombosis en sitios habituales pero en alguien joven, o episodio de trombosis en un sitio que sea no frecuente a cualquier edad. El sitio frecuente era corazón y cerebro. A cualquier edad, si tú tienes trombosis en la trombosis mesentérica, trombosis de un brazo, trombosis de la vena cava, trombosis de la vena porta. Doctor, Carla. una vez escuché el mesenterio, ¿no puedes dar cáncer? ¿Y eso? ¿Qué pasa con el mesenterio cuando tienes cáncer? ¿Qué pasa? Igual se necrosa. El cáncer es un proceso, puede ser un proceso neoplásico o una proliferación de células malignas. En sí, el cáncer en sí mismo, cualquier cáncer en sí mismo favorece la trombosis. El cáncer favorece la procoagulación, o sea, más coagulación. El cáncer favorece que se formen trombos, o sea, en general, eso es en general. Ahora, depende del cáncer del que me estés hablando, pero muchas veces en el mesenterio lo que generan es o trombosis o causan metástasis al mesenterio, generando carcinomatosis mesentérica, o sea, formación de tejido neoplásico en el mesenterio, en la grasita esa del epiplón, aparecen como neoformaciones todas feitas. Sí. Mecanismos por los que se da el síndrome protrombótico fueron descritos por Virchow, y él decía que tienen que tener una triada. Puede ser por una triada, principalmente, que son, la triada es 1, estasis sanguínea. ¿Qué es estasis? Estás estático. Estático, ¿qué es estático? Que no tiene movimiento. Que no tiene movimiento, que estás detenido, que estás parado, que estás... no te mueves. Síndrome colestásico, que la bilis no se mueve. Estasis sanguínea, que la sangre no se mueve. Y el ejemplo lo dijo igual, ya lo habías dicho, ¿no? Estar mucho tiempo, por ejemplo, en reposo, estar acostado, encamado, viajes de avión que duran más de 16 horas, ¿sí? No te mueves, no te levantas, tu sangre no fluye adecuadamente. Otro dato que puede generar una trombosis es lesión endotelial. Lesión endotelial, ¿por qué? Porque se exponen la matriz que están en nuestro endotelio. Ahí está. Se expone los factores, ¿sí? La matriz extracelular, y eso favorece que se tiendan a formar trombos. ¿Qué ejemplo quedaría perfecto ahí? Por ejemplo, la aterosclerosis. Cuando la placa de ateroma se complica, se calcifica y luego se rompe, se expone la matriz, y entonces las plaquetas y todas esas se pegan y forman un trombo. Así que esta lo explicaría bien. Y el otro punto, el punto número 3, es hipercoagulabilidad. Hay varias situaciones que tienen una tendencia a favorecer la coagulación. Ya dijimos el cáncer,
o en general por alguna razón una deficiencia de algún anticoagulante o en su defecto, un incremento de una sustancia que sea procoagulante, como un factor que hay en exceso, también puede favorecer la trombosis. Una mutación, factor como el de zinc. Exactamente, o una mutación. Entonces se llama triada de Virchow. Hay una mnemotecnia para recordar las principales causas de síndrome de hipercoagulabilidad. Calm-Apes. ¿Qué significa en inglés? Monos tranquilos, ¿no? O monos calmados. ¿Y cuál es? Está en inglés. Calm-Apes es proteína C, deficiencia de proteína C, protein C deficiency. No sé si lo pronuncié bien, pero ya se grabó, ya la tontera ya la dije. Es que antes decía deficiency, pero me dijeron que no es así. Me sentí triste. Bueno, luego tenemos, ¿qué dice acá? Anticuerpos antifosfolípidos. La AB es antibody, ¿sí? Anticuerpos antifosfolípido, perdón. Mutación del factor B de Leiden, ¿sí? ¿Qué dice acá? Malignidad, cáncer. Deficiencia de antitrombina. Presencia de esta, ¿no? De protrombina, no sé qué cosa. Incremento del factor 8 y deficiencia de la proteína S. ¿Se acuerdan que la proteína S y la C eran anticoagulantes? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, si hay una deficiencia de los que hacen que sangres, pues favorece la trombosis. Y esos son dependientes de vitamina K, ¿sí? Y a ver si se acuerdan, ¿cuál de ellos? Ya lo dije, creo. ¿Cuál era el más frecuente de estos? No. La de Leiden. Aquí hay algo muy interesante que voy a mencionar. Bueno, más adelante. Ok, las trombosis las podríamos clasificar como venosas en el sistema venoso, podrían ser trombosis en el sistema arterial, ¿cierto? O en ambas dos. Ambas dos, si se darán cuenta, está sobreentendido, ¿no? Ambas dos. No hay ambas tres. ¿Sí me entendieron? Es un chiste, gracias por no reírse. Tenía una novia que me decía, me río porque no da risa nada de lo que dices. Entonces me causa ternura ver que te esfuerzas, pero no da risa. Y eso me da risa. Bueno, gracias. Me río por ternura. Ok. Y sale en el examen. El doctor Ortiz tenía una novia, ¿cierto? Falso. Se reía, no se te imaginas, qué terrible. Lo voy a preguntar, voy a preguntar cosas de mi vida durante el examen. ¿El doctor Ortiz mencionó alguna vez tal cosa? Sí, no. Ok. Más, ¿saben de qué preguntaría? De los Simpsons o de Dragon Ball. Más de eso sí me la sé. Sí, Dragon Ball, sí. Eso me lo sé de todas, así, de pies a cabeza, de cabeza a pies. En los casos clínicos pongan nombres de Dragon Ball. Bueno, dice acá, ahora la trombosis arterial no se les olvide. El mecanismo principal de la trombosis arterial es por aterosclerosis y más específicamente lesión endotelial, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trombosis venosa, es el que se relaciona más con estasis y con hipercoagulabilidad por cualquier causa, ¿sí? Hace rato lo dijimos, oye, las trombosis son frecuentes, sí son, pero las arteriales, ¿cierto? Las más comunes, corazón por arterias coronarias epicárdicas o las arterias cerebrales, ¿no? Son arteriales y son menos frecuentes las trombosis venosas, ¿sí? Pero en el síndrome de hipercoagulabilidad son muy comunes las trombosis en personas jóvenes. Luego te dice, ¿cómo se clasifican? Es que esto era la clave y no la dije. Los síndromes protrombóticos los podemos clasificar como congénitos o adquiridos. ¿Naciste con tu problema o lo adquiriste conforme fuiste creciendo por alguna razón? Que ahorita vamos a ver. Y aquí están. Aquí puede haber como que al ojo no entrenado, uno podría decir, te equivocaste, doctor Ortiz. Tú nos dijiste que la mutación del factor B de Leiden, ¿cierto? ¿Pero acaso sus ojitos ven allá la mutación del factor B de Leiden en alguna parte?
No lo dice, porque ahí la mutación del factor B de Leiden condiciona algo que es resistencia a la proteína C. Por eso no lo ven y pueden caer así en el engaño de que el doctor Ortiz nos está engañando a todos. Es con Y. Ay, pues yo lo puse así. Ahí está. El más frecuente, vean que dice allá, 20-60% de los casos, la mutación del factor B. ¿Qué va a ser? Una resistencia a la proteína C activada. No se confundan. No quiere decir deficiencia de la proteína C, porque también está la deficiencia de proteína C más abajo, ya lo vieron. En el examen bien podría ser ese juego de palabras. ¿Vale? Porque no es deficiencia, es resistencia al funcionamiento. Porque la proteína C, deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S también aparecen pero separados, ¿ya lo vieron? Ok. ¿Cuál es el siguiente más frecuente? Mutación de la proteína. Ok. Y también aparece la hiperhomocisteinemia, ¿no? Bueno. Luego te dice acá estados protrombóticos adquiridos. Aquí, miren. Ok, no está tan fácil recordar todos. Pero vamos a tratar de desglosar las alteraciones, patologías que afectan principalmente la pared vascular. En la pared vascular, ¿cuál de los tres mecanismos podría ser? Lesión endotelial, estasis o hipercoagulabilidad. Pudiera ser lesión endotelial, ¿no? Ejemplo, la aterosclerosis, su majestad aterosclerosis. Una vasculitis, ¿sí? Las vasculitis o las vasculitis significan, ¿qué significa vasculitis? Inflamación del vaso. Hay patologías que por alguna razón condicionan una respuesta inmunológica en el vaso y se queda inflamado el vaso. ¿Qué crees que le pueda pasar a un vaso sanguíneo que esté inflamado? Se puede romper, puede favorecer que se lacere el vasito y atraiga plaquetas, se forma un trombo, o simplemente puede estar tan inflamado que genere una estrechez y se genere estenosis. Güey, Jesús, güey. Bueno, luego dice materiales protésicos endovasculares porque son sustancias extrañas al organismo. Tenemos la hiperhomocisteinemia adquirida por deficiencia de vitamina B6, B12 o ácido fólico. Interesante. Hiperhomocisteinemia, homocisteína en deficiencia de B12 y B9. Ya se percataron, ¿se acuerdan de esas sustancias que medíamos en deficiencia de B12? Ácido metilmalónico y homocisteína. Ah, todo se relaciona, capitán. Todo se relaciona. Ok, luego vean cómo ya saltamos de alteraciones en la pared vascular que favorezcan estados protrombóticos adquiridos y nos pasamos a trastornos de la reología, o más correctamente, homorreología, que quiere decir no sé si lo estoy diciendo bien, pero ¿qué me importa? La hemorreología, hemorreología es el que se encarga de estudiar el flujo de la sangre. El flujo de la sangre. Y ahí dice trastornos reológicos y te ponen allá la característica principal que es estasis sanguínea, ¿no? Y vean cuál es: inmovilización, cirugías, falla cardíaca, fibrilación auricular. La inmovilización, no sé, los pacientes que tienen más de 16 horas inmovilizados tienen mucho riesgo de desarrollar trombos porque la sangre no está fluyendo adecuadamente. Los que tienen cirugías, que están encamados, no se mueven porque están ahí con su patita lastimada o algo así, ¿no? La insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de todas las arritmias, ¿sí? La arritmia, la fibrilación auricular.
es irregularmente irregular, es la más frecuente. Esta condición, así como su nombre lo dice, fibrilación auricular. Las aurículas, que son unas cavidades chiquititas, funcionan como cebadoras. ¿Qué es un cebador? Ceba la bomba. ¿Qué es un cebador? ¿Sí? Cebar. Cuando te dicen ceba la bomba, hijo, es que no llega el agua. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando vas a cebar? Pones agua, pero lo característico es que pongas poquita agua. Se ceba la bomba. O sea, llenas la cavidad del tubo, todo el tubo que llega hasta el pozo, y ya todo el tubo ya tiene sangrita, flujo, para que pueda recircular, ¿cierto? Las aurículas son cebadoras. Las aurículas solo te dan ese poquito de sangre, la pasan a los ventrículos, que es la bomba real. La bomba son los ventrículos, y de ellos su majestad el ventrículo izquierdo, porque bombea hacia toda la sangre al corazón. Cuando tú tienes una fibrilación auricular, o sea, cuando tú tienes un punto donde se generan descargas eléctricas y las aurículas, en vez de que hagan esto, chicos, y lo pasen a los ventrículos, hacen esto. No hacen su función de bombeo. Entonces la sangre le da tiempo de quedarse ahí la sangre haciendo esto en esas áreas, y se pueden formar coágulos, ¿sí? En las orejuelas. Y en que está haciendo esto la aurícula, en algún punto, si se forma el trombo, ¡pac! ¡Ay! Trombosis. Pero se generan, puede causar EVCs cardioembólicos. O sea, se formó un trombo, lo empujó al ventrículo, recirculó y pasó del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y de la aorta pasó a la carótida común, de la común a la carótida interna, de la carótida interna pasa a la arteria cerebral media, a la arteria cerebral media, a la cerebral anterior, y EVC, ¿sí? Entonces, es una alteración del flujo sanguíneo, porque el flujo, ¿cómo debe de ser en un vaso? Debe ser un flujo laminar. Un flujo laminar. Pero ustedes dicen, a ver, ¿cómo es el flujo laminar? ¿Cómo es el flujo laminar? El que no es turbulento. El que no es turbulento, pero no es parejo. No es parejo. Es como una punta de una flecha. El centro va más rápido y los que están más pegados. Es como una flecha. La punta siempre está adelante yendo más rápida, y a los lados todos van hacia más atrás, ¿no? Está padre. Pero cuando el flujo se pierde, cuando deja de ser laminar y se vuelve, como dijo su compañero, turbulento, es cuando puede favorecer la trombosis. Y ahí es una alteración del flujo, ¿sí? Entonces las alteraciones del flujo pueden favorecer trombosis. Luego nos vamos a lo que sea que nos cause hipercoagulabilidad, que es la tercera característica. Lo que sea que favorezca o haya tendencia de formar trombos. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué estructuras o células o sustancias nos ayudan a la coagulación? Las plaquetas. Factores de la coagulación. En el humoral quiere decir que son sustancias que están en la sangre, y aumento de la viscosidad por cualquier causa, ¿sí? Entonces, plaquetarias. Tenemos los síndromes mieloproliferativos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la trombocitopenia inducida por heparina, eso está interesante, la púrpura trombótica, trombocitopénica, y el síndrome antifosfolípido. Son alteraciones principalmente en las plaquetas. Luego, humoral. Humoral quiere decir que hay sustancias procoagulantes. Eso quiere decir, sustancias procoagulantes, ¿sí? En el cáncer, las células cancerígenas pueden, aunque no lo crean, producir sustancias que favorezcan la trombosis o que activen a los factores de la coagulación. También tenemos la coagulación intravascular diseminada. ¿Se acuerdan? O sea, qué curioso, elevaba la TP, TPT y bajaba las plaquetas, pero te podía dar trombos y te mueres. Estaba padre. Los anticonceptivos orales, otra razón para no usar de forma continua por muchos años los anticonceptivos orales, porque favorecen la trombosis. ¿Vale? Normalmente no se usan muchos años, ¿sí? Estrógenos, el estar embarazado es un estado protrombótico. Síndrome nefrótico. ¿Ya vieron síndrome nefrótico? Pues no lo han visto, porque yo se los voy a enseñar. Pero sí les medio expliqué, ¿no? No, creo que no.
Bueno, pero en su momento lo vamos a ver. Pero puede favorecer trombosis. Y luego nos vamos a ver cualquier cosa que aumente la viscosidad de mi sangre. ¿Qué es la viscosidad? ¿A qué le suena viscosidad? Está viscoso eso que me estoy tomando. ¿Qué es viscosidad? Exacto, ¿qué tan espeso está eso? Hoy estás tomando esa horchata, toda es viscosa y espesa. Dale. Policitemia. ¿Qué es poli? Cito, emia, ia. Exactamente. Es un aumento de la viscosidad de la sangre secundaria a un incremento de las células de la sangre. ¿Qué célula principalmente? Los glóbulos rojos. Son tantos, descabelladamente tantos, que la sangre queda toda dura, densa. Bueno, es un decir, ¿no? Es un decir. Aumenta mucho la viscosidad de la sangre y se puede favorecer la formación de trombos. ¿Cuánto es el hematocrito normal? Más o menos 38, 44, 45%. ¿Saben cuánto tiene de hematocrito un paciente con policitemia? 60. ¿Te imaginas? 60. ¿Cuánto tiene el paciente? 60 hematocrito. ¡Qué bueno! No tiene anemia. No tiene, pero tiene policitemia, ¿no? Qué bueno y qué rápido. Luego tenemos a la drepanocitosis, que ya dijimos que es. Así es. Luego vean que dice acá hiperleucocitosis. ¿Cuántos los leucocitos totales? El valor normal. 105. Leucocitos totales, los normales de 4.500 a 11.500, más o menos. Y vean cuánto dice allá. ¿Qué dice allá? Más de 100.000. O sea, está hasta la Mauser de células blancas, de leucocitos en la sangre. Eso favorece el incremento de la viscosidad. Y luego tenemos otra. ¿Qué es esto de paraproteinemias? ¿Qué significa para? ¿Ah? A un lado, aparte. ¿Y qué creen que signifique? O bueno, ¿qué es una parafilia? ¿Qué es una parafilia hablando de ¿cómo se llama? De la conducta sexual, por ejemplo. No precisamente. Parafilia. Tú tienes parafilias. O sea, tú tienes un comportamiento o un amor. Bueno, si lo decimos traducción, o sea, no traducción, ¿cómo dije? Declinación. Filia por algo aparte, algo diferente, ¿no? Una parafilia. Porque una filia normal, ¿qué sería una filia desde el aspecto sexual? Ajá, que te gusta el sexo opuesto y ya. Pero una parafilia sea que busques la excitación para, ¿cómo se dice? Pero de una manera, pues, aparte o diferente a lo más habitual. Con un objeto o con algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué creen que signifique paraproteínas? Fijación por las proteínas. Proteínas diferentes o aparte o inhabituales. Las paraproteinemias, un ejemplo de ello es una patología que se llama, son varias. En general se les llama, muchas patologías nos pueden formar proteínas en cantidades anormales o incluso proteínas anómalas que no existen, las crean y las producen en mucha cantidad. Son tanto el contenido de proteínas en el plasma que favorece que aumente la viscosidad de la sangre. Hay patologías que les gusta hacer eso, se llaman gamapatías monoclonales. Está el mieloma múltiple, la gamaglobulinemia de Waldenström, gamaglobulinemia de significado incierto, entre otras. ¿Por qué las mujeres embarazadas pueden tener más baja la hemoglobina, pero pueden tener aumentada la capacidad de hipercoagulabilidad? Porque aumentan el volumen plasmático en un 30 o 50% las mujeres embarazadas. Entonces hay como una especie de dilución de su hemoglobina. Las mujeres embarazadas, para compensar la pérdida, no compensar la pérdida, perdón,
para satisfacer la demanda de tener un producto, la placenta y todo eso, incrementan su volumen sanguíneo. Pero en esas se diluye o disminuye su hemoglobina, o sea, los elementos formes respecto a volumen sanguíneo total. Entonces hay esa... Ajá. Por eso disminuye mucho, por eso el criterio, si se acuerdan los criterios, si se acuerdan que el criterio es más bajo, es por eso. Pero tú puedes darle un coágulo, se le pone que está más diluido. No lo sé con certeza, o sea, con certeza no lo sé, la verdad no tengo tanto conocimiento en cuanto a embarazo y todo eso. Preferiría no contestarlo porque no tengo certeza, no sé muy bien exactamente. Se me ocurre pensar que porque se forman, hay muchas hormonas y las hormonas favorecen. Ajá, es lo que pienso, pero pues es un poco anecdótico lo que yo creo en ese sentido, no estoy tan familiarizado. Sí. Las paraproteinemias pues son muchas proteínas anómalas o en cantidad anormal. Oye, esto ya lo habíamos dicho. Ok, pero vean cómo la clase yo les dije voy a hablar del antifosfolípido, ¿no? Y vean cómo es una alteración plaquetaria. Luego, ok, aquí esto es interesante, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido es interesante? Vean cómo de la columna del lado derecho a su izquierda, a mi derecha y a su izquierda, no, es la izquierda de los dos. Ajá. Chingón, a su izquierda, pero para ellos no sería su izquierda. No sé si sería. Sí. De ese lado, vean cómo te dice allá. Pues aparato locomotor. Pues el intestino. Pues la vena porta. El hígado. El cerebro. Y de su lado derecho tenemos la expresión clínica de que se genera una trombosis. O sea, de ese lado te lo dividen para que tú tengas una orientación por áreas o regiones. Intestinal, la vena porta, ¿sí? Cerebro. Y de tu lado derecho, ¿cómo podría ser la expresión clínica de tener trombosis en esas regiones? Por ejemplo, en aparato locomotor hace alusión a las extremidades, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaría si aquí hay un trombo? O si hay un trombo en la femoral. Lo que vas a observar es aumento del tamaño, del volumen, edema. Puede haber edema. ¿Por qué? ¿Por qué hay edema? Porque no hay retorno. Porque no hay retorno venoso, aumenta la presión hidrostática, se filtra el intersticio, se extravasa, etc. Cianosis o eritema, por lo mismo, porque el flujo disminuye, se queda la sangre ahí estancada, hay cambio de coloración. ¿Por qué hay dolor? Puede haber isquemia, ¿no? Puede haber isquemia. ¿Sí? Puede haber isquemia, la isquemia genera dolor muscular porque hay puede haber algún daño muscular, células musculares sienten dolor, etc. Bueno, en el intestino, ¿qué va a presentar el paciente desde el punto de vista de cuadro clínico? Pues dolor abdominal, ¿no? O sea, tienes una trombosis en los vasos mesentéricos, dolor, porque hay isquemia, el tejido muere, se necrosa, se rompe, etc. O si se muere una parte de tu intestino porque se trombosó, o sea, si se trombosa la circulación, pues no se irriga. Si no se irriga, se mueren las células, y esas células, como están muriendo en la pared de la pared gastrointestinal, se mueren y se van todas hacia adentro de la luz intestinal, y luego las defecas, como sangre. ¿Vale? Estoy cagando sangre, pero es porque tus células se murieron y ahí se fueron. Entonces se puede expresar como melena, que es sangre digerida, o una enterorragia, que ya saben, puede ser ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, sangrado del tubo digestivo. Luego tenemos al sistema porta. ¿Qué es el sistema porta? ¿Qué es eso del sistema venoso portal? Los que regresan del sistema del digestivo hacia el hígado. ¿Qué lo forma? El mesenterio inferior con la esplénica. Está bien. La esplénica y la mesentérica inferior forman la vena porta, y eso son los vasos que comunican lo que comes, o sea, desde el intestino hacia el hígado para que filtre, organice y toda tu comida, ¿no? Bueno,
Pues resulta que se puede trombosar ese sistema venoso portal y es mala onda eso, ¿sí? Porque te dice allá que te puede causar algo. De hecho, creo que lo tengo que dibujar para que sea más entendible. Map note. Creo que la porta la forma o la mesenteria que se puede ver. Inferior sonido desde la esférica. Desde que la esférica. Ahí está, miren. Solo detrás de páncreas. Digo, puse vena porta. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí sin destinos y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el flujo que debe ir así, hay un estrado de protrombótico y se genera un trombo aquí? Se queda estancado en la esplénica, puede producir esplenomegalia, Ok. el esófago, varices esofágicas, porque retornan allá, ascitis porque se va extravasando y en los casos más extremos, igual hemorroides. Igual decía que igual se podría ver, creo que era ese, en el abdomen del paciente se podía ver lo de la cosa de Medusa. Se genera eso que estamos mencionando, ¿no? Como dijo su compañero, aumento de la presión hidrostática en estos vasos y se genera algo que se llama síndrome de hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal nos puede condicionar un aumento del tamaño del vaso, puede generar también aumento de la circulación en el gastrointestinal, incluso nos puede generar hemorroides o busca colaterales o forma colaterales. Una colateral es un vaso que une el sistema digestivo con el sistema venoso general. Exactamente. Entonces puede buscar liberar la presión portal en esas dilataciones que se llaman colaterales, y esas dilataciones que son colaterales pueden estar, por ejemplo, en el esófago, ¿sí? En la porción inferior del esófago, en las hemorroides o en la pared de la pared abdominal, ¿no? Como había dicho su compañero, pueden haber en circulación colateral o cabeza de medusa. Ok. Puede presentar el paciente dolor abdominal más hemorragia digestiva o ascitis por aumento de la presión hidrostática. Puede hacer que se filtre el líquido hacia la cavidad abdominal y genere ascitis, ¿sí? Luego tenemos cuando se trombosan las venas suprahepáticas, o sea, cuando se trombosan estas, tiene nombre ese síndrome, se llama así, síndrome de Budd-Chiari, ¿sí? Cuando se trombosan las venas suprahepáticas. Síndrome de Budd-Chiari. Aquí está. Síndrome de Budd-Chiari. Se acompaña o suele presentar hepatomegalia dolorosa, pues sí es lógico. Como el flujo es más arriba, el hígado se va a congestionar. Entonces presentan característicamente dolor en hepático, hepatomegalia dolorosa, y puede haber ascitis marcada. Para hacer el diagnóstico entre esas dos tendría que ser con estudios Exactamente, para que tengan la certeza de dónde está la obstrucción, se tienen que hacer estudios que pinte el contenido del vaso y luego veas el vaso pintado, ¿sí? Y luego tenemos en el cerebro. ¿Qué pasa cuando hay una trombosis en el cerebro? Depende si es arterial o si es venosa. Si es arterial, pues es un EBC, que es un deterioro neurológico súbito, una disminución o deterioro de estado neurológico de forma súbita. Pero si es venosa, puede haber o tiende a haber hipertensión endocraniana aislada, como se va a caracterizar por cefalea, vómitos en proyectil, edema de la papila. O puede haber datos de síndrome del seno cavernoso, es venoso igual, alteraciones de pares craneales como la oftalmoplegia, dolor ocular, exoftalmos por proptosis o edema conjuntival. Y si es arterial, pues son datos de un EBC, ¿sí? Que es una alteración neurológica
o sea, que deje de mover la mitad de su cuerpo o que no pueda hablar, alteración del lenguaje, ¿sí? Esas eran principalmente venosas. Y aquí te dice qué pasa si hay oclusión arterial. En el corazón pues está fácil, o sea, es una cardiopatía isquémica que puede incluir angina de pecho, infarto. Si es en el sistema nervioso central, pues es como un EBC, igualito que una enfermedad vascular cerebral, ¿sí? EBC, deterioro neurológico motor o sensitivo. Y en el aparato locomotor, porque hace rato hablé de trombosis venosa. Pero ahorita cuando hay trombosis de la arteria de la extremidad, hay las 6 P's. Las 6 P's de la oclusión arterial aguda. ¿Cuáles son las 6 P's? Entonces tenemos, no sé cómo se pronuncia en inglés palidez. Palate. Palate. Tenemos pale. ¿Y palate qué es? No me puedo quedar con la paleta, dicen. No se puede traducir el texto, compruebe la conexión. Caray. No voy a conectar, me da flojera. Tenemos palidez o pale. Sí, es pale. Pale, pero palate, ¿qué es? Paladar. Pale. Entonces palidez. Luego tenemos pulseless, ausencia de pulso. Pulseless. Parestesias, que también es con P. Parestesias, ¿qué es una parestesia, amigos? Sin sensación. Una alteración, ¿no? Así es. Luego tenemos esta, que en inglés es pain, dolor. Ya tenemos 4 P's, ¿no? Esta P, esta P, esta P, esta P. Palsy. Parálisis. No te puedes mover o disminuye la capacidad de movimiento del área. Vamos a ver. Bueno. Hola. ¿Qué onda? Ok. ¿Y cuándo le quiere hacer el procedimiento? El sábado, caray. Sí, está un poquito. No seas malito, Giovanni. Ahorita estoy dando clase, amigo. Te late si en el transcurso de la tarde y noche te mando un mensajito o te hablo para quedar. ¿Cuándo? Yo creo que podría ser incluso mañana, quizás. Sí. Ajá. Claro. No seas malito, serías tan amable, por favor, de enviarme un mensajito para recordármelo, amigo, al ratito, porfa, para que lo tenga yo más pendiente. Dale, bro. Cuídate mucho. Dale, master. Bueno. Cuando hablen con alguien, que digan esos términos como bro o... Güey. No, güey es muy despectivo. No es cierto, pero hay algo que me decía mi papá. Qué curioso, me peleaba con mi papá cada rato, pero me dio los buenos consejos. Mi papá me decía, cuando hables con una persona, hazle sentir a esa persona como si fuera Importante. lo máximo o con confianza, para que sienta confianza desde el principio contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá me decía eso. Por eso, y me decía, nunca te olvides. Mi papá me lo decía y siempre, pobrecito, siempre me peleaba a golpes con él. Y mi papá se está grabando esto, tengo otra vez. Es cierto, papá.
Es broma, ¿no? Ya sabes. Pero, o sea, él me decía, me decía, saluda a todos, todos son importantes. Pero papá, me cae mal, ¿por qué voy a saludar a no sé qué, nunca lo había visto? Tú saluda a todos, me decía. Y por eso cuando hablo digo a cada rato, ¿qué pasó, bro? O a veces, ¿qué otros términos ya les había dicho? Como tigre, aquí en Yucatán, ¿qué pasó, tigre? O también gallo, oye gallo, ven acá, macho. Macho es más de España, pero... No, sí es cierto, pero eso ya es menos fino. ¿Qué pasó, bistec? Está buenísimo. Está buenísimo, pero sí se dice. Nunca se lo han dicho a sus amigos. Ah, entonces ustedes son finos. Son fifís. ¿Qué pasó, bistec? No, a mí mi tío me dice tigre. ¿Qué pasó, tigre? Me dice, para darme mi lugar, ¿no? Así. Bueno, luego tenemos palsy. ¿Se acuerdan? Palsy, parálisis. ¿Cuántos llevamos, oigan? 5. La que falta es Puedes buscar en tu Google qué es poiquilotermia. ¿Qué es poiqui? Poiqui. Ajá, es parecido. ¿Qué era eso? Que se rompían. No. Sale también como ectotermia. Bueno, ¿qué dice poiquilo? Diverso. No, ahí está. Incapacidad para regular la temperatura del cuerpo mediante mecanismos reguladores internos. O sea, alteraciones de la temperatura del sitio donde haya la trombosis. O sea, todo tu cuerpo va a tener una temperatura, pero cuando tocas donde estás pensando que tiene la trombosis, está alterada la temperatura, poiquilotermia. Dale. Entonces el paciente tiene pain, pulseless, parestesias, poiquilotermia, pain, palsy, y puede haber hipoestesias. Dale. Esto es de oclusión o trombosis aguda arterial. Es importante que lo sepan identificar, porque, o sea, bueno, lo contaré, no lo contaré. Cuando estaba haciendo mi servicio de algo, me acuerdo que estaba yo pasando visita y nos subieron una pacientita de 18 años de urgencias a piso. Y estábamos pasando visita y estaba tapada la muchacha y dijo, yo empecé a pasar visita y el médico que estaba conmigo se adelantó a ver a esa pacientita. Solo le hizo 2 preguntas el médico, le destapó las extremidades y me dijo, doctor, ¿puede venir? Sí, ¿qué pasó? Oiga, doc, ¿sabe qué? Yo pienso que esa paciente tiene una oclusión aguda arterial. Y le dije, tiene 18 años, está muy joven. ¿Será, doc? Y así yo todo incrédulo, ¿será? Y me dice, sí, doc, chéquelo. La destapé y se veía diferente el color de sus extremidades respecto a su color de su tórax, de su brazo. Se veía pálido. Y dije, eso no está bien. ¿Puedes mover tu pierna, chava? Chavalera. Y no podía. Lo estoy intentando, doctor, pero no puedo. Oye, espérate, ¿cómo que no puedes? No, ya fuera de relajo, ya muévelos. No puedo. Bueno, dame chance, lo voy a checar. La toqué, ¿sabes qué? Esta onda está fría, ¿eh? Está bien fría. A ver, te voy a apretar. ¡Ay! Espérate, cálmate. Oye, si no te he hecho nada, me duele, doc, no lo apriete. ¿Está bien? No lo aprieto, pero está bien frío esto, ¿eh? No la puedes mover, no puedo moverla. A ver, ¿y sientes lo que te estoy haciendo? Sí, pero se siente raro. Esa paciente tenía una trombosis arterial de la ¿qué sigue después de la aorta abdominal?
Las ilíacas. Pero debe de ser de la aorta abdominal porque las dos extremidades lo tenían. Las dos. Sí. Parecía un síndrome de Leriche. Digo, no sé si era eso, perdón. No, de hecho no podría ser un síndrome de Leriche, creo, pero era una trombosis en la parte baja de la arteria abdominal. Y me acuerdo que yo estaba haciendo mi servicio en otra parte, no en Yucatán, y le hablé al jefe del departamento de hemodinamia de aquí, y le dije, no voy a decir nombres, ¿no? Pero oye, doc, no sea mala onda, hay una paciente que creo que requiere que le hagan un procedimiento para destapar la arteria, porque si lo dejamos así, va a perder las extremidades. Y como es muy raro, hasta el médico al que le hablé me dijo, oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿No vas a enviar a una paciente con ese diagnóstico desde ahí donde estás hasta aquí si no tienes certeza? ¿Ya le hiciste algún estudio? Le dije, no le he hecho ningún estudio, pero clínicamente lo tiene. Le puedo hacer en este momento un ultrasonido Doppler. Hácelo. Le hicieron el ultrasonido Doppler. ¿Se acuerdan del efecto Doppler, no? ¿Cuál es el efecto Doppler de física? ¿Lo vieron en física? Ay, sí lo saben, por favor. ¿Cómo no? El efecto Doppler, cuando tú estás parado aquí y pasa una ambulancia, ¿no? Y cuando se acerca, se escucha más fuerte el sonido. Y cuando se va alejando, hasta que desaparece el sonido. Eso se llama efecto Doppler. Bueno, pues así hay un estudio que es el ultrasonido, que son ondas de sonido o vibraciones, pero le ponen un software para que detecte cómo se van alejando esas ondas sonoras, van disminuyendo y lo pintan. Entonces se llama ultrasonido Doppler para que tú puedas ver los flujos de sangre y puedes ver si hay flujo en cierto vaso sanguíneo. Se lo hicieron y apenas lo vio el doctor de imagen, oye Ortiz, ¿qué pasó, doctor? No manches, esta paciente tiene una trombosis arterial de la aorta abdominal. Y yo le dije, pues ya sé, de hecho eso es muy malo. Envíala. Ya lo traté de enviar, pero no me creyeron. Bueno, no importa, ahora sí envíala. Entonces ya le hablé al doc y le dije, doc, mala onda, o sea, la chavilla salió con esto. No manches, eso es muy malo, pobrecita. Y ya la referimos, pero ya tenía bastante tiempo. Entonces no le fue muy bien. No le fue muy bien, sí vivió, pero pues con la consecuencia, ¿no? O sea, ya isquemia de las extremidades y todo, y daño de las extremidades. ¿Cuánto tiempo?